acá, seguimos en este veranillo, que no sé si tiene título, ¿no? Porque existe el de San Juan. ¿Este tiene nombre? ¿Alguien sabe algo? No, porque ya es el tercero del año, ¿no? San Raúl. San Raúl. Bueno, gracias por ponerme en tema. Bienvenido, Alfredo García, al panel hoy. Bueno, ustedes recordarán, sobre todo los mayores de 40, ¿no? Y un poco más también. No hay ninguno acá. Una vez hubo... No hay ninguno. No, porque uno piensa, por ejemplo, en la Intendencia de Montevideo y el registro que te viene es el gobierno frente amplista histórico, ¿no? Pero antes, ¿se acuerdan de Elizalde? Sí, claro. Elizalde, Partido Colorado, intendente que fue, de alguna manera, se le pidió la renuncia, el propio partido le pide la renuncia, porque habían desaparecido 70 toneladas de azúcar de un galpón de la Intendencia y la respuesta que dio el intendente fue, hay mucha hormiga. Obviamente, se le pidió la renuncia. Y pasó la historia como el intendente que tuvo que renunciar porque, por el tema de las hormigas. O sea, una cosa bastante tragicómica, si se quiere. ¿Puede ser que un vicepresidente del Uruguay termine pasando la historia que renunció porque compró un colchón? No solo por eso. Bueno, por eso vamos a analizar las cosas, porque en realidad, fíjense ustedes que hoy que se están alineando detrás de la postura, vamos a esperar la resolución de los organismos. Si hablan de la justicia, en principio la justicia no lo imputa directamente a Sendic. Las denuncias están planteadas en base a un directorio de ANCAP, si se quiere, ¿no? Del que hasta también integra la oposición. O sea que, a menos que la Fiscalía en el proceso le dé vuelta al asunto, en principio la justicia no va a decir si Sendic cometió o no delito. Sendic como persona, ¿no? Si esperamos por la JUTEP o por el propio Tribunal de Conducta del Frente Amplio, estamos acá hablando de ética. Ética y derecho son cosas distintas. Que la ética es importantísima, que es el propio Frente Amplio que se ha enarbolado con la ética y no puede hacer caso omiso. Pero la renuncia va a terminar por ahí y la ética no le está cobrando a Sendic ni la mentira del título, ni la peor o mejor gestión de ANCAP. Le está cobrando las tarjetas corporativas. Entonces, ¿cómo pasa la historia este asunto? Será porque las tarjetas corporativas son la gota que derrama el vaso. Lo importante es que el vaso ya estaba casi lleno y faltaba una cosita nomás para que se derramara. Sería, digamos, un poco tragicómico, si se quiere, que pase a la historia porque se compró un colchón que no estaba autorizado su compra con la tarjeta. En realidad es un tema mucho más grave y mucho más profundo y que tiene muchas aristas. Seguramente vamos a comentar más de una aquí. La primera que me gustaría señalar, para comenzar una ronda de comentarios, es que la renuncia o el alejamiento de un cargo como el de vicepresidente de la República no puede estar y no debe estar en manos de un comité de un partido político. Ni de un partido político, ni de un tuit del fiscal de corte, ni de nadie. Cuando hay razones que la propia Constitución establece para que un vicepresidente de la República, un senador o incluso el propio presidente sea apartado de su cargo, eso está previsto en la Constitución. O sea, no hay ningún organismo de ningún partido que tenga la potestad de decir, señor, hasta acá llegó usted y usted sí tiene que ir. Y si el señor Sendic y tiene tranquilidad de conciencia, como ha dicho siempre que él tiene, que no cometió ninguna cuestión que merezca algún tipo de reproche, tiene tranquilidad de conciencia y se aparta y renuncia al cargo porque se lo pide el Tribunal de Ética del partido, está cometiendo un gravísimo error. Porque está de alguna manera aceptando y legitimando que un comité de un partido político pueda incidir sobre la titularidad o el alejamiento de los titulares de los cargos electos por el pueblo. Pero me parece que no va a ser el tribunal que lo pida. El tribunal podrá recomendar y la resolución estará en manos del plenario, si se quiere, del Parlamento. Tampoco tiene nada que ver el plenario. Coincido con Graciano que hay muchos puntos y probablemente muchos de ellos estarán aludidos aquí. El primero y principal, incluso nuestro rol en esta mesa y en este programa, es una actitud de sensatez, imparcialidad y cautela. Porque yo advierto que así como un tiempito, muy poquito tiempo atrás, se daba como un hecho que era inadmisible, un escenario improbable, la renuncia del vicepresidente, hoy yo advierto que se está concretando en el dicho como un hecho consumado y aún no ha ocurrido,
Y yo digo que en este aspecto deberíamos ser medianamente, responsablemente cautos. Es un escenario probable. Yo soy de los que cree que más probable que un tiempo atrás, más todavía no ha ocurrido ese hecho. Y después, en el marco, porque no me gusta sacar la pata del lazo de lo que dice mi amigo Graciano, digo, aún entendiendo el lugar desde donde creo que Graciano lo propone, hay que aclarar una cosa. Si el Tribunal de Conducta Político hace una observación a un integrante de su partido, en Uruguay los gobernantes son hombres y mujeres de partido, es probable que ese individuo, en el marco de la lógica partidaria que ha sido tan saludable en la historia democrática del Uruguay, se vea de algún modo obligado, no por normas, sino desde la perspectiva de integrar un colectivo superior que a lo largo de toda la historia el Uruguay se fundó en base a partidos políticos. Esto significa. El vicepresidente de la República no actúa en nombre de un partido. Ver, no podemos olvidar que es Sendik quien de algún modo se somete voluntariamente al Tribunal de Conducta Política, ¿no? De algún modo es él quien está legitimando lo que ese órgano vaya a decir. ¿Complicó el propio partido sin saberlo? ¿Cómo? ¿Lo complicó el Frente Amplio sin saberlo? Bueno, yo creo que si lo complicó desde mucho antes, no solamente desde ahora. Lo que cabe preguntarse es, ¿qué pasa dentro de la interna? El análisis del escenario político posterior nos acompaña Óscar Botinelli, claro, en instantes pero estará con en este nosotros. momento el juego de la oposición no ha cambiado. Lo que ahora estamos viendo es el juego de la interna del Frente Amplio respecto a la figura de Sendik. Teníamos un presidente que hace pocos días hablaba de bullying, aún conocido el tema de las tarjetas corporativas y frente a esa consulta. Y ahora, en estas últimas horas, ha girado su discurso, ha dicho que las renuncias son personales. Yo sitúo este escenario en algo que tiene mucho que ver con el invitado de hoy, que son las encuestas. Por primera vez las encuestas comienzan a dar al Partido Nacional con una ventaja frente al partido de gobierno. Lo que está en juego es la permanencia del Frente Amplio en el gobierno. Y si ahora hay que liberarse de Sendik, culpable o no, y ese es el precio político que hay que pagar para retener algunos puntos, yo creo que eso es lo que está dispuesta a hacer la fuerza política. Pregunto lo mismo que le preguntaba a Verónica, Alfredo. Sendik, en una muestra de, tal vez hasta desde un convencimiento interior auténtico, se presenta al Tribunal de Ética. Y eso no ponen aprietos al frente porque mientras no hubiera un pronunciamiento del tribunal, órgano que ellos mismos crean, o sea que no pueden desconocerlo, era más fácil hablar de campañas en contra del vicepresidente, que al margen de que puedan existir, era una manera de cubrirlo. Y era lo que se estaba haciendo, se lo respaldaba. Ahora el pronunciamiento de este tribunal no puede ser desconocido. ¿No los complicó más todavía? Yo creo que, vamos a entendernos, el tribunal es una cuestión interna partidaria. No es vinculante, estamos de acuerdo. No es vinculante. El tribunal puede decir que es inocente o es culpable. Y Sendik puede actuar como quiera, independientemente de él, va y se pone a juicio de sus pares. Yo creo que acá hay dos temas, lo institucional y lo político. En lo institucional, a mí me parece que se vaya el vicepresidente en un Uruguay, más allá de que va a ser un hecho muy llamativo, no mueve la institucionalidad. La institucionalidad no peligra por ese tema que me parece que es importante tenerlo en cuenta, porque en otros países puede ser complicado. Acá no peligra, más allá de quién sea el que venga o que deje venir. Y políticamente, me parece que la ciudadanía ya laudó. La ciudadanía, más allá de JUTEP, de tribunal, de ética política o de la justicia, laudó. La ciudadanía cree que Sendik le erró en lo que hizo. Y hasta el propio Vázquez está cambiando su discurso. De no aceptar la renuncia al principio, después dijo que el bullying salió a defenderlo como si fuera un nene chico y ahora dice, una renuncia es una renuncia. ¿En qué quedamos? A mí me parece que hoy por hoy, del punto de vista... Por eso, ¿qué apretó las tuercas? ¿No fue justamente esto de la espera de ver lo que dice el Tribunal de Ética? Yo creo que Raúl, que es me parece que es una persona que de partido, por el bien del partido que él dice defender, sería bueno que diera un paso al costado. Victoria. Al margen de las resoluciones finales. Porque ya la ciudadanía laudó. Ya está muy... Entre lo del título, lo de ANCAP y lo de las tarjetas, ya laudó la ciudadanía. Victoria. Pero es una mala señal para las instituciones y yo tengo un matiz de discrepancia. Perdóname, no, porque quería decir algo, Ale. No, que justo en este tema, lo dijeron los compañeros, no me acuerdo el caso de Graciano cuando ocurrió, cuando conversamos sobre el mismo tema del bullying, cuando el presidente de la República aludió, yo recuerdo que en ese momento, en esta mesa, por eso me veo obligado a marcarlo,
yo señalé que a diferencia de lo que se percibía, no era el de Vázquez cuando manejó la hipótesis del bullying, un apoyo a Sendik, sino todo lo contrario. Yo lo advertía como una especie de te estoy soltando la mano y a tal punto mando el mensaje a los demás como diciendo no se metan con este que no nos representa, metete conmigo que soy el verdadero. Ya vengo contigo, Graciano. Y me parece que va en esa dirección. Pero déjeme repasar palabras del propio presidente y del vicepresidente. A ver, director. La función pública exige el máximo de ética a cada uno de quienes la tenemos que desempeñar. Así que, y lo dije en algunas de mis declaraciones, esperemos a ver qué dice la justicia en el caso que usted plantea y qué dice la Comisión de Ética del Frente Amplio. O sea, si el fallo es adverso, ¿Sendik debería renunciar? Es un problema personal que lo tendrá que evaluarse. ¿Y usted aceptaría la renuncia de un vicepresidente teniendo en cuenta las circunstancias como están dadas? Yo creo que cuando se presente una renuncia, se presenta una renuncia. Tengo una muy importante responsabilidad en el gobierno, al frente del Poder Legislativo. No voy a tomar ninguna decisión sobre la base de versiones de prensa. Coincido absolutamente con el planteo que hizo el señor presidente de la República ayer. Lo hemos conversado en más de una oportunidad sobre esto. Después que se pronuncie la justicia y el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, tomaremos con serenidad, si fuera necesario, las decisiones que haya que tomar. Bien, y ahora se suma al estudio de esta ocasión el analista político Oscar Botinelli. Muchas gracias por acompañarnos. Ya voy con usted, pero Graciano Pascal le prometí la palabra. No, simplemente porque me parece que vale la pena, sobre todo luego de escuchar tanto al presidente Vázquez como al vicepresidente Sendik, volver a un concepto inicial. Este no es un problema del Frente Amplio. Este no es un tema que tenga que resolver el Frente Amplio. ¿Cómo no? A ver. Claro que no. Estamos hablando del vicepresidente de la República. Estamos hablando de un cargo institucional que fue electo por el pueblo. Además se confunden muchas cosas. El vicepresidente no le tiene que presentar la renuncia al presidente. Él es presidente del Poder Legislativo. Son dos poderes independientes. Nada tiene que ver ni nada tiene que hacer el presidente del Poder Ejecutivo, titular del Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo. Son dos poderes independientes. Y la interna de un partido político no tiene nada que ver con las instituciones. Si hay una causa por la cual, que está prevista en la Constitución, el vicepresidente de la República debería ser forzado a dejar su cargo, eso está previsto, está en manos del Senado, está actuando la justicia. Si la justicia encuentra algo, alguna sí, pero conducta permítanme irregular, recordarles que las 4 denuncias que están cursando en el Poder Judicial, ninguna es a título personal y remite a 3 directorios distintos, integrados, 3 presidentes de ANCAP distintos. O sea, hoy no hay un delito penal contra Sendik puntual, una denuncia penal contra Raúl Sendik. Hay una confusión, o sea, las personas jurídicas, ANCAP es una persona jurídica, no puede cometer delitos. O sea, si hay delitos, son atribuibles a personas físicas. Entonces, ese tema va por cuerda separada. Insisto con el concepto inicial, este no es un problema del Frente Amplio. Si hay un tema que tiene que ver con el vicepresidente de la República, es institucional. ¿Por qué el vicepresidente de la República va a abandonar el cargo por el cual fue electo por la ciudadanía, por lo que opine un tribunal de ética, por el uso de determinada tarjeta o no? Es un tema, sinceramente... O sea, que para ti no debería renunciar. ¿Pero cómo va a renunciar? ¿Pero fue electo por el pueblo? ¿Cómo va a renunciar porque un comité de un partido político le diga que no le gustó lo que compró el colchón? No, claro que no debería renunciar, si él está tranquilo con su conciencia. Ahora, si su conciencia le dice otra cosa, es legítimo, pero no porque un comité político que no tiene nada que ver con el gobierno del país. Porque una cosa es un partido político, otra cosa es el gobierno, las instituciones. Son cosas diferentes. No hay que confundir gobierno, partido, Estado. Son todas cosas diferentes. Y aquí me parece que se está confundiendo. Ahora, desde ese punto de vista, no podría él, al margen de lo que tú planteás, con el criterio de que un partido de gobierno, el gobierno no es un partido político, digamos, la pregunta es, bueno, pero si en definitiva prioriza lo político, renunciar en tanto se entienda que es lo único que puede salvar al frente para las próximas elecciones. Sería lamentable, porque quiere decir que se privilegia. Sería lamentable porque se privilegia un partido político a la salud institucional del país. ¿Qué decís? Que la oposición, y hemos escuchado a varios legisladores pidiendo la renuncia. Yo recuerdo uno de los recientes viajes del presidente Vázquez, donde un legislador dijo que Sendik no podía asumir porque no había perdido la credibilidad. Entonces, pongámonos de acuerdo, ¿es un tema político? ¿No es un tema político? ¿Es un tema político particular?
partidario, es institucional, no lo es. Los discursos van cambiando. ¿O será porque puede quedar Bonomi como vicepresidente que el discurso va cambiando un poco? Bien. No sé. Botinelli, bienvenido. Necesitamos saludos a todos. sus comentarios sobre la situación actual. De hecho, usted declaró para La Diaria, creo, que la renuncia eventual del vicepresidente no cambiaría demasiado las cosas. ¿Sobre qué base? No, hablando sobre los impactos políticos sobre la sociedad, sobre la opinión pública. Exacto. ¿no? Primero un comentario. Yo creo que hay que distinguir lo institucional de lo político. Desde el punto de vista institucional, nadie nunca puede pedir una renuncia. Lo que hay es, o alguien está en un cargo, o hay distintos mecanismos de desafección que pueden ser los dos más comunes, la separación del cargo, que normalmente va acompañado del desafuero, que es otro instituto, o el juicio político. Eso es lo institucional. Lo político es otra cosa. En una democracia de partidos se entiende, Uruguay es una democracia de partidos, que los partidos son responsables de quienes proponen como candidatos y que pueden ejercer medidas disciplinarias o por lo menos juicios de valor. El tema es el siguiente. La diferencia además fundamental es que el juicio político o la destitución, es decir, el juego institucional, es en el caso de delitos graves, no cualquier delito. La Constitución establece específicamente que los delitos tienen que ser graves. Antes, hasta la Constitución del 42, los enumeraba. Concusión, traición, malversación. Después se puso violación de la Constitución u otros delitos graves. En cambio, un partido puede pedir una renuncia porque se aparta del programa, la ideología del partido, sin que afecte la ética. Puede pedir la renuncia de alguien, cualquiera, de un edil, porque considera que viola la ética del partido, que no necesariamente la ética de cada partido es lo mismo, porque cada partido va a tener normas éticas de acuerdo a sus valores, a sus programas, a lo que representa. La diferencia es que mientras lo institucional produce hechos fácticos, jurídicos, por lo tanto, si es destituido, es destituido, un partido político, el límite que tiene es la expulsión. Es decir, este señor no nos representa, nunca más va a estar este partido, pero no puede afectar la permanencia. Sentí que hablaban del caso Elizalde. Bueno, es lo mismo, en el sentido de que no se hizo juicio político a través de la Junta Departamental del Senado, sino que el Partido Colorado no hizo una convención, fue más bien a nivel de acuerdo de liderazgo, dijo, te vas, ¿no? Y eso, Elizalde aceptó la renuncia porque quedaba además absolutamente desprotegido políticamente. Pero la renuncia, desde el punto de vista formal, es un acto personalísimo. Desde el punto de vista político, es un derecho que tiene el partido político a pedirla según la concepción de una democracia de partido. En Uruguay, el único partido que no tenía esa concepción fue hasta más o menos los años 20 o 30 la Unión Cívica del Uruguay, que consideraba que cada representante no podía recibir ni mandato ni sugerencia del partido. Luego también la Unión Cívica revió eso y ningún partido tiene el concepto de que el representante es ajeno al partido. Yendo a lo que tú decías, cuando digo que la renuncia no tiene efecto sobre la opinión pública, primero describamos la opinión pública. Hay un segmento que es neutro desde el punto de vista electoral, que es el que nunca va a votar el Frente Amplio ni piensa votarlo. Desde el punto de vista del resultado electoral del Frente, no es neutro del todo porque los de los otros son opinantes y formadores de opinión y pueden incidir sobre los votantes del otro partido. Eso es normal. Del Frente Amplio hay un dato que es esto. Primero, ubiquemos las encuestas. Estamos a mitad de camino. Por lo tanto, esto no es si esto va a votar así en el 19. Es cuál es el termómetro, el estado de ánimo de hoy. Y no nos quedemos en el numerito. Grosso modo, el Frente Amplio de la elección del octubre del 14, a lo que dan las encuestas, grosso modo perdió 1 de cada 3 votantes. ¿Y eso fue culpa de Raúl Sendic? No, perdón. Vamos por parte. Hay muchas causas para esta pérdida, muchas.
económicas, tributarias, por las medidas que hace el gobierno, por las medidas que no hace el gobierno. Y cuando uno explora a todo ese 18%, ¿qué se encuentra? Que la desconformidad de este es contradictoria con la de este otro. Este porque puso pocos impuestos, este porque puso demasiado, ¿no? Ahora, lo que se observa es que la mitad de los desconformes coinciden en un rechazo a mucha cosa. Diría, desconformes hay hacia la izquierda y más hacia el centro. Sí. O los que están más hacia el centro o hacia el medio. La desconformidad tiene que ver con un Frente Amplio que consideran que se ha transformado mucho en una máquina de lucha por puestos, que no hay mucha prolijidad en algunos manejos de administraciones. Y el tema ANCAP y el tema SENDIC termina siendo, más allá de las responsabilidades que haya de ANCAP o de SENDIC, en un resumen de todo eso. ¿Es un catalizador de alguna manera? Bueno, sí, es un catalizador. Y efectivamente se observa que en el periodo de ANCAP, es decir, que empieza más o menos por octubre del 2015 a marzo-abril del 2016, es cuando se produce el gran desplome del frente o el afloramiento del desencanto. Donde, digamos, el último episodio es el del título. Cada episodio en sí mismo podía ser menos relevante que la concatenación de hechos, ¿no? Primero hay una pérdida muy grande que SENDIC sostiene que fue no más de 300 millones, pero es dinero, y otros que hablan de 800 millones. Lo cierto es que hubo que recapitalizar ANCAP y se cambió el directorio sobre el que él influía. Y esto tuvo el respaldo unánime de la bancada de senadores del Frente Amplio y del Plenario Nacional. Y esto es un hecho que impactó. No es que el Frente dejó librado a que había un sector disconforme y eso contentaba. Era el Frente que se había abroquelado. Lo mismo pasó con lo del título. El título aislado podía haberlo soslayado. Fue una barbaridad, qué error que cometí, que esto, aquello. Y no daba para tanto si no se asociaba a lo que venía. Y no la tarjeta, que desde el punto de vista de Estado es lo más irrelevante, ¿no? Porque un organismo que ha llegado a gastar 2.000 millones de dólares en compra de ANCAP, un colchón no lo afecta. Ahora, es lo que el grueso de la gente entiende, porque cuando uno habla... Yo digo una cosa. ¿Tiene más impacto en la opinión pública? Sí. ¿Un colchón que 800 millones de déficit? Hay una cosa que es esta. En el grueso de la gente, todo lo que supere el valor de una propiedad, de un apartamento, de una casa, vale lo mismo. Distinguir entre 1 millón y 1.000 millones son cifras abstractas. Es muy difícil entenderla. No estoy hablando, estoy tratando ignorante a nadie. Gente muy capaz. Pero entonces, que no logra asir lo que es esa cantidad desde de dinero. ese planteo que hace usted, ¿no? De la lectura que hace la opinión pública. Entonces, de alguna manera, si rasca un poquito o se lee distintos tipos de redes sociales, uno percibe que no es solo contra SENDIC, que SENDIC forma parte de esa idea que está instalada en el imaginario colectivo de que los políticos viajan y gastan y despilfarran y son impunes. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuánto hay de la figura de SENDIC, al margen de que cometiera las torpezas que eventualmente cometió, de catalizador? No, eso es un catalizador y un símbolo. De chivo expiatorio de un propio sistema, a eso voy. Ahora, bueno, yo no sé del sistema, eso habría que... no sé, cuando digo no sé, es que es un tema que hay que explorarlo. Bueno, me pregunto porque hay otros usuarios de tarjetas corporativas de la oposición también. Sí, pero no ha sido tan... Mire, yo recuerdo un director de un organismo, hace muchos años, una que otra década, recién se empezaron a usar las tarjetas, y usó la tarjeta para ir a un club en Buenos Aires no muy santo. Él dijo, me equivoqué de usar la tarjeta, lo único que hizo fue pagar eso y no pasó nada en este país. Apenas alguna notita de prensa. Entonces todo depende de los contextos. Y el hecho de que a toda la campaña que vino, lo que puede entender cualquiera, el diablo, yo estoy pagando un colchón en cuotas y lo compra con el dinero de ANCAP, suena mucho más fuerte que hablarle de que porque cuando subió el barril de crudo resulta que el precio Brent fue inferior al precio que pagó ANCAP. ¿Qué es Brent? ¿Qué es el crudo? ¿Qué es el barril? ¿No? Sí. Ahora, cuando yo digo que es neutro ya el daño lo hizo. No es que es neutro decir
no afectó. No, ya afectó. No vuelve a afectar. Porque ya lo que quedó no es tan afectable. Y tampoco lo beneficia, porque si el Frente hubiera reaccionado en una actitud, no sé cuándo, pero evidentemente en los pocos meses siguientes, uno diría, bueno, está, de primera, ¡pum!, lo sacó para afuera, se terminó el problema, o no le habrá pedido la renuncia, por lo menos deslindó problemas de él, el Frente no tiene nada que ver, no nos representa más, bueno. Pero un año y medio después decir, pero recién te enteraste. Es decir, al descreído no le cambia la credibilidad. ¿Usted le parece que en realidad políticamente le ha hecho más daño al propio Frente Amplio la forma de respaldar a Sendik a lo largo de este tiempo que este resultado del tribunal? Bueno, el resultado del tribunal... O que renuncie mañana, digo. A ver, la renuncia de Sendik no importa, si ocurre... yo creo que después de creados los hechos, sobre todo para mí el hecho decisivo esta semana, fue Tabaré Vázquez. ¿No? La declaración de Tabaré Vázquez fue un empuje a la renuncia. Una renuncia es una renuncia, dijo. Sí, y además, primero, él cuando habló hace un par de semanas, creo que el titular debió no haber sido el bullying, sino que dijo que se investigue, se pronuncie y después veremos. Ahí levantó una luz amarilla diciendo Tabaré Vázquez, esto no lo dice de inadvertido. Lo pensó cómo y cuándo lo decía. Y ahora da un paso más, ¿no? Y este paso más, ligado a lo que yo le doy un valor fenomenal, que es la declaración del Partido Demócrata Cristiano, partido en el que está su hijo, en el que está una de las personas de mayor confianza política de él, que es el prosecretario de la Presidencia, no sale porque sí. Entonces, el hecho es este, y después de este hecho, donde en toda la opinión pública, no importa si hubo manipulación o no de los medios o de los otros actores políticos, eso es para buscar culpas, lo que hay que ver es efecto. El efecto que se creó en la sociedad, la idea que Sendik finalmente ha renunciado. Y la no renuncia me parece que, si se demora demasiado, eso sí le puede producir un nuevo desgaste del Frente Amplio. Bien, ¿no? hacemos una pausa. Salvo que el Tribunal de Conducta Política emitiera... Que hay algo que esperar. ambiguo. No, lo ambiguo de alguna manera va a sonar a condenatorio. Que emitiera algo exonerante, que dijera no cometió ninguna falta ética, actuó de acuerdo a lo que debía actuar, etcétera, etcétera. Eso es otra cosa. Ahí jugarán la gente si estuvo bien o mal. Pero usted mismo dice que la opinión pública ya lo juzgó. Por lo tanto, el Frente Amplio seguiría en su seno con una suerte de integrante ya juzgado y condenado por la opinión pública. Sería continuar con ese respaldo. Bueno, por eso digo que la no renuncia, si se prolonga demasiado, eso sí puede afectar al Frente. Bien, tenemos que hacer una pausa. Mentir no es ético, ¿verdad? Que tanto mienten que no se animan a decir si mentir. Según en qué circunstancias. Hay mentiras que no violan la mentira del título. No, la mentira del título no habría meritado un pronunciamiento del Tribunal de Ética del partido. Que la senadora Topolansky dijo que lo vio. Pero hizo al revés. No seas mala. Lo pregunté. Ah, está. Ahora hablamos después de la pausa. Me parece bien.